por su gran compasión. Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos invitados a descubrir en Jesús que lo que nadie puede, Él lo puede, y por eso se nos habla de que nadie tenía fuerzas para dominar a este hombre poseído por un espíritu inmundo, pero para Jesús no hay nada imposible. Entonces podemos ver que Jesús es aquel que viene a liberarnos de toda esclavitud. Por lo tanto, donde no hay esclavitud, ahí está presente Dios. Y por esto nosotros estamos invitados hoy a redescubrir esa presencia liberadora, sanadora e integradora a la familia y a la comunidad en el actuar del Señor Jesús. Vemos cómo también nosotros necesitamos, para ser liberados, correr al encuentro del Señor Jesús, ir al encuentro del Señor Jesús y echarnos a sus pies. Necesitamos entonces reconocer con humildad y con valentía que necesitamos ser curados y liberados por Jesús para vestirnos de nuevo. Este hombre estaba poseído por una legión de espíritus inmundos. Entonces ya sabemos, Jesús le permitió que se fueran a los cerdos y todos se ahogaron. Pero las gentes del rumbo ante esto tuvieron miedo. Y algo que nosotros no debemos hacer, ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Ellos preferían, por decirlo así, sus cosas materiales, sus cerdos, a la presencia de Jesús liberadora con ellos. Esto a veces puede acontecer también en nosotros, que nos acostumbramos tanto a andar en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado, que a veces preferimos los charcos, las tinieblas, el pecado. Preferimos ser esclavos del mal a ser hombres libres en el amor de Dios. Que nosotros no le digamos nunca a Jesús que se marche de nuestra familia, que se marche de nuestra presencia, que se marche de nuestro estado y de nuestras comunidades. Todo aquel que ha sido liberado por Jesús tiene que ser testigo de la misericordia del Señor. El Señor le pide
que vaya a su familia, a su casa. ¿Para qué? Para sanar todo el daño que había hecho a su familia. Porque sabemos que cuando nosotros estamos en el pecado, en algún vicio, estamos en el camino del mal, hacemos mucho daño a los seres que son nuestra familia, sobre todo, y a la comunidad. Pongámonos en camino, un camino de libertad, yendo al encuentro del Señor y poniéndonos a sus pies. Bendiciones y paz y bien para todos.